Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Hay muchos temas interesantes en el orden institucional, en el orden de la salubridad, las garantías, los derechos, los valores, las normativas que se da a la sociedad para poder desenvolverse y no caerse, organizarse y no caerse sus ciudadanos a rabazo limpio. Y sobre todo, Luis, sin arbitraje, por ejemplo. Sobre todo para promover la cohesión social, que es el factor fundamental que hace las sociedades exitosas. Si hay cohesión, si hay integración. Claro. Eso es lo que hacen las sociedades exitosas. Claro, y sobre todo pensando en el bien común, pensando en la mayoría. Por eso, la responsabilidad que tienen el Congreso, legislar para el país, para la mayoría, para la sociedad en sentido general. En sentido general. Pueden quedar algunos excluidos por X o afectados, pero se legisla para la mayoría. Los ayuntamientos toman las resoluciones que toman, los ayuntamientos, los cabildos, las juntas de vecinos, también pensando en la mayoría. Sí. Cuando se hace un camino vecinal en el último rincón se hace pensando en el bien, en el desarrollo comunitario, en el desarrollo, en facilitarle la vida a los demás. A beneficiar a la mayor cantidad de grupos. ¿Verdad? Que sean entonces, algunos dueños de finca, hay que arrancarle un pedacito de la finca para hacer el camino, pero bueno, se sacrifica un poquito para que se beneficien muchos. Entonces, eso es lo que es la organización social. Pero los intereses se encargan cada vez más de ir permeando todo, de ir dañando todo y de ir aguantando, frenando las transformaciones, la resistencia natural siempre a los cambios, sobre todo cuando afectan pequeños grupos, porque si afectan a las mayorías se sacuden y se quitan de encima el problema, resuelven el problema, salvo que sea una dictadura que a veces se proyectan como dicta blanda y son duras de verdad. Bueno, el caso de Nicaragua, claro, donde si tú quieres caer preso, nada más tienes que aspirar a una posición electiva. Claro, de una vez caer preso. Claro. Entonces, bueno, aquí comenzando por el principio como es natural, no al revés, comenzar por adelante, no por la parte, no por la parte, ¿cómo es? Por la puerta de atrás. Tenemos que por decreto el presidente eliminó el toque de queda en la Altagracia y aquí en la ciudad. Sí. Se prometió o se ha cumplido lo Eso es debido a que tenemos 70% de la población vacunada. Eso es importante, ojalá que eso se lograra en todo el país para que se pudiera levantar el toque de queda en todo el país. Ahora, levantar un toque de queda no significa de ninguna manera levantar la prudencia. La prudencia y caer, los cuidados, los distanciamientos físicos, la mascarilla, todas las medidas las medidas de control, de saneamiento, de limpieza, que evitan que el virus se aposente, ¿no? Y le eche mano al ciudadano. Pero aquí se confunde todo. De hecho, por aquello de ir en contra de lo prohibido, se violaba el toque de queda, se enfrentaba a la policía, se salía a la hora que no se podía y se hacía cualquier cosa, se bebía a la hora que no había que beber y se fiestaba. Entonces ahí se contribuyó no al esfuerzo colectivo mayoritario que había que hacer para que... No, el sacrificio que estábamos haciendo todos, la gente sensata para que el virus entrara en picada, disminuyeran los casos y entonces se pudiera poco a poco ir tomando las medidas que se han estado tomando, incluso con el turismo, siendo responsables. Pero no, mucha gente lo interpreta como que esto es vamos a hacer fiesta. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que entre las cosas que hay que se están reclamando y que deben continuarse, no se debe aceptar, es que los choferes deben mantener el distanciamiento en la monta de los pasajeros, mantener... es que el distanciamiento físico se montar mantenga. 4 pasajeros en vez de 6. Entonces, bueno, ¿qué hicieron ellos? No, ellos quieren ahora
como ya se levantó el toque de queda, vamos entonces a llenar el vehículo, todo lo que quepan ahí. Pero sin bajar el pasaje. Pero sin bajar el pasaje. Obviamente. Como decía alguien afectado, que no tiene vehículo y que usa el servicio, decía, pero que ellos subieron, en algunos casos, de 80 a 100 y así es que ha estado. Eso es quizás en el interior, no exactamente aquí en la ciudad. De 80 a 100. Entonces, y lo han mantenido y no lo han bajado, y además muchísimas veces seguían metiendo a la misma gente. Sí. Fue una excusa para subir pasaje, pero sin tomar las previsiones. Bueno, las posiciones están divididas, como siempre. Los choferes es un sector muy influyente, muy atropellante, muy irrespetuoso, muy irresponsable, más bien, en muchísimos sentidos. Pero generalmente están divididos por los intereses. Dice Pérez Figuereo, hijo, ¿cómo que se llama? ¿Es el hijo? El hijo de Pérez Figuereo es el hermano del anterior. No, es el hermano, sí. Es el hermano. Pero está el hijo también, liderando, el hijo está metido en el... Pero es asunto de familia. Pero bueno, es un asunto entre Pérez y Figuereo te vea. Sí. Pero ellos tienen su organización choferil, mantienen la posición de que el distanciamiento hay que mantenerlo. Debe ser. Es una posición sensata. Claro que sí. Porque es una forma de evitar que venga Eso es lo correcto. El contagio. Mientras tanto, Antonio Marte, que siempre está por Marte, por allá arriba, por el planeta, para alguna cosa, porque para los ingresos él está siempre muy abajo, terrenal. Muy terrenal. Bueno, en este asunto está por allá arriba, por las nubes, y dice que, bueno, que si ya se quitó el toque de queda, entonces hay que volver a meter a los 6 pasajeros que, en el caso de los carros y a las guaguas, pues meterle los que van. Pero no habla de bajar el pasaje. No. De eso no habla. También dijo que ya que iban el día pasado, que se iba a aumentar los sueldos, entonces había que subir el pasaje. Sí. Oye, pero... él tiene unos estándares que estándares siempre van para beneficio de él. Sí, que siempre para su beneficio. No entiendo esos cambios que da, esos cambios de cosas, de cambios, esos cambios que mete, que cambian realmente el panorama. Y la forma incluso de uno entender las posiciones de gente como él. Decía a propósito del famoso Código Penal, que tiene 20 años dando vuelta en el Congreso por la irresponsabilidad de los intereses y de muchos congresistas. Él decía, yo lo oía ayer decir, que no, eso hay que aprobarlo. Aunque tengamos que introducirlo de nuevo, volverlo a conocer y hacer las modificaciones que subieran después. Pero hay que salir de eso. Pero hay que salir de eso. Eso decía ayer. Sí. Entonces, hoy, después que los senadores han reculado, para decirlo... O sea, ahí hay muchas opacidades. Suerte que es recular, no irse de, ¿verdad? Pero bueno. No dejan de irse de... Pero bueno, dice en el día de hoy que eso hay que, para que salga una cosa bien dañada, o no, que hay que sacar una cosa que salga bien. Y que, o sea, para los fines. Pero ¿cuánto puede coger eso? Le preguntan. Dice, unos 15 o 20 días. En 15 días, al día 15, no en 15 días, no. Estamos a 4 hoy. Y el día 15 es la fecha tope, que si no se aprueba de aquí a allá, se cae y habría que volverlo a someter. Habría que volverlo a someter. Ahora, yo no sé si habría tiempo para... yo era de los que aprobaba... estaba de acuerdo que había que aprobar eso ya y salir de eso. Pero me entero en el día de hoy, que el famoso código, como está presentado ahora, que ya los senadores estaban de acuerdo en darle aquiescencia, recibirlo tal cual vino de la Cámara de Diputados, excepto 4 senadores, 28 estaban de acuerdo con aprobarlo. Bueno, mayoría, pero se paró en 2 pies el senador Taveras, que presidió la comisión del
jurídica o de ley No, él no la presidía, él era miembro de la comisión, pero él no la presidía. El que la preside tiene COVID. Ahora el subdirector o su jefe de la comisión es el que ha estado dirigiendo el asunto. Yeah. Pero este hombre se paró en dos pies, porque, oye, como aquí, todas las cosas las comienzan por el camino equivocado. Porque él tiene derecho a hablar, tiene derecho a exponer y tiene derecho a decir. Una de las expresiones de los derechos fundamentales es la libre expresión. Pero ¿a dónde él está defendiendo el asunto? En los medios de comunicación. Él se lanzó inmediatamente a boicotear lo que ya había sido decidido en la comisión, mayoritariamente para presentarlo al hemiciclo. ¿A dónde salió? ¿A dónde yo lo vi? En las redes sociales. Yo no lo vi en el Congreso, lo vi en las redes sociales. Y le dicen parlamento al Congreso porque allá es que se debe hablar. Allá es que se deben debatir. Entonces, si tú perdiste el pleito allá, bueno, ya no. Entonces él vino y llamó a la opinión pública, movilizó la opinión pública a través de las redes, fijando posición. 4 senadores de 32, 28 estaban de acuerdo en aprobar eso tal cual vino de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que ser firme, responsable en las cosas y una cosa no quita la otra. Yo estaba de acuerdo en principio que eso lo presentaran así, como vino para que finalmente lo aprobaran. Sí. ¿Qué pasa, Danilo? Dos cosas. Tú y yo nos enteramos y mucha gente se enteró de que se celebraron vistas públicas democráticamente, porque la democracia tiene más defectos que el caray, de que escuchan a la gente pero no la oyen, pero no le hacen caso. Bueno, escucharon allí. Tú oye, como decía Parigo, se le escucha, se le aplaude y no se le hace caso. No, eso lo aprendió él de Nano Uribe. Nano Uribe. Nano Uribe, de San Cristóbal, sí. Que él trabajó con Nano Uribe, porque él tenía todos los años del mundo allí, en todas las gestiones, la tenía Parisito Goico allí. Ojalá era Nano Uribe el que decía, no, eso se le escucha, se le aplaude, pero no se le hace caso. Y eso es todo. Bueno, pues en este caso convocan a vistas públicas una cantidad de sectores, unos a favor, otros en contra, muchos sectores bastante sustanciosos en sus fundamentados en sus planteamientos. Entre esos que plantearon el asunto estuvo nada más y nada menos que la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República. Y una jurista experimentada, ¿no? Jurista experimentada, que pasó por la judicatura, por la magistratura. Sí, fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y fue juez. Fue juez. Subió a la Suprema. Y entonces ya conocemos toda la historia y dónde está situada en este momento. Y el peso social, el peso específico que ella tiene como persona y como profesional, y como funcionaria pública, servidora pública más bien. Ella sugirió, más bien hizo 11 observaciones al Código Penal, que son fundamentales. Estamos hablando del aspecto penal, que es justamente la materia que ella toca, sí, a la que le concierne. 11, Danilo, 11 observaciones. Entonces, pero espérate, siendo así, no tomaron en cuenta. Ella ayer escribió algo, mandó, no sé si fue al presidente del Senado, que le mandó y dice, pero ¿para qué me pusieron de mojiganga? Sí. Si no le iban a hacer caso. ¿Para qué me convocaron o para qué dejaron que yo viniera a exponer? El domingo oí al doctor Castillo exponer y quejarse de los contenidos filosóficos que le han impreso al actual código. O sea, que mucha gente se está quejando. Entonces, el joven diputado Omar Fernández, el hijo del expresidente Fernández, dice que de todas maneras, que en sentido general la pieza está bien estructurada, se corresponde, es la pieza posible, y que no se piense que se ha sacado un asunto improvisado. O sea, él sustenta, defiende que debe ser aprobado. Ahora bien, vuelvo y retomo lo que iba a sugerir ahorita, a decir ahorita, cuando yo me entero hoy, hace un ratito, cuando venía de camino, que en el proyecto que ya debieron presentar y aprobar ayer, está contenida, yo no sé a quién se le ocurrió, está contenida una monstruosidad, una barbaridad, que no tiene que ver ya con asuntos de género, de sexismo, de asuntos de LGTB o qué sé yo qué cosa, nada de esas cosas. No, sencillamente
que retrocedamos, yo no sé cuántos años luce, a una situación que se había ganado ya, que el país había ganado dentro del orden institucional y del fortalecimiento institucional y el orden democrático, que es que los casos de delitos o de crímenes y de hechos mayores cometidos por los militares, o por miembros de fuerzas castrenses en sentido de los militares y organismos policiales. fuerzas policiales, militares, organismos castrenses, fueran conocidos lo que habíamos ganado hasta ahora es así, en la jurisdicción ordinaria. No a alguien troglodita de los que siempre para este país de tiempo en tiempo. A alguien se le ocurrió. Yo no sé si fue un legislador, yo no sé si fue un abusador, yo no sé si fue un guardia retirado o un guardia activo. Yo no sé quién le metió en la cabeza a alguien. Y esos benditos legisladores en la Cámara de Diputados, que fueron los que conocieron eso que mandaron para el Senado. Casi de contrabando, Luis. De contrabando sería que metieron eso. Que ahora los militares sean juzgados en una jurisdicción especial. Como era común antes, hace tiempos. Que volver atrás, que los militares cuando cometan actos de tropelía en tribunales militares, en sus jurisdicciones, o sea que los militares y policías se juzguen a sí mismos. Sí. Mira, debería estar preso el que sugirió eso, debería estar preso por abusador, debería estar preso el que sugirió eso, solamente por someter por sugerir esa monstruosidad. Y debería, eso consta. Y los que son aquí porque no se estudia, no se investiga nada, aquí los medios de comunicación, porque los periódicos hacían investigaciones. Ahí está Minerva Isa, de mi natal Ocoa, que echó toda su vida en el periódico Hoy. Una periodista brillante. Periodista de muchísimos años en el periódico Hoy, haciendo investigaciones, recibió varios premios por esas investigaciones que ella hizo. Pero aquí no se investiga nada, porque lo ideal sería darle seguimiento para hurgar, buscar. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿De dónde provino eso? ¿Y quién sometió eso a estudio en la comisión de la Cámara de Diputados o después una comisión bicameral que estudiaba las reformas al Código Penal? ¿Quién introdujo de contrabando eso y quiénes lo aceptaron que eso se debatiera y que eso finalmente se incluyera en el Código? Porque eso es un gran abuso, eso es un retroceso. Solamente por eso yo no estoy de acuerdo con que ese adefesio sea aprobado en la Cámara del Senado. Solamente por eso ese adefesio debe ser sometido a estudio, a debates. Como dice Paliza, yo estoy de acuerdo que se apruebe, pero yo estoy de acuerdo con que se debata. Claro, Decía hoy mismo el ministro administrativo Ignacio Paliza. Entonces, Danilo, si eso se aprueba así, ya no, repito, ya no por los asuntos aquellos conflictivos, de que asuntos de valores, asuntos que... No. Eso es una barbaridad. Al contrario, aquí a los guardias, a los policías hay que ponerlos en cintura, llevarlos al orden institucional. Aquí hay que auditar el gasto militar. Hace tiempo. Darle seguimiento, hace tiempo que debió haberse hecho. Aquí a los guardias no se puede dejar más de 1 año, 2 años en una función pública. Ni al jefe de la policía, ni al jefe del ejército, ni al jefe de las Fuerzas Armadas. Ninguno puede estar más de 2 años. Porque si lo dejan más tiempo, se vuelven locos con el cargo, como se vuelven locos muchísimos funcionarios del orden civil, que se vuelven locos, se vuelven millonarios y creen que es una empresa de ellos. Y ligan los negocios privados con los públicos, los fondos públicos con los privados, y después cae preso. Y son mayores generales y que sé yo qué, y después quieren jurisdicción especial para de ahí salir a gozar la fortuna. Y después se quejan de que no le den y quieren tratos privilegiados y qué sé yo. Y no, pero así no. Entonces, si eso está contenido en ese adefesio, como yo oí al mediodía de hoy, si eso está contenido en ese proyecto, eso es un adefesio que no puede ser aprobado por el Senado de la República, porque eso no puede volver atrás. Los militares tienen que ser solamente hay en todo órgano policial o militar, hay el Departamento de Asuntos Internos y tienen su departamento jurídico. Para los consultores jurídicos, no son los tribunales, para juzgar las faltas internas, juzgar las faltas internas, los asuntos disciplinarios, para aquellos, por ejemplo, que quieren
creen que las normas internas son para hacer ciertas cosas con ellas, sustituirlas por papel sanitario. Entonces, no, eso es para cumplirlo. Entonces, para eso hay departamentos internos, de asuntos internos. Pero los casos ya penales, los casos de crímenes, de delitos, de violación a las leyes, y de corrupción, y de todo ese tipo de cosas, esos son conocidos por los tribunales ordinarios, que es donde se supone que hay una justicia, se supone que hay una justicia independiente o la intención de que haya una justicia independiente. Y hay más posibilidades de que órganos judiciales independientes o más o menos independientes, más o menos imparciales, como usted quiera, pero por lo menos que no se juzguen a sí mismos. ¿Cómo usted puede pretender que los guardias pueden juzgar aspectos penales, aspectos de crímenes, aspectos de corrupción, juzgarse ellos mismos? Si fuera así, no hubiera ningún guardia preso, ni ningún guardia involucrado en nada. Porque ¿cuántos se han ido millonarios? Y muy pocos han sido, muy pocos, si acaso, recientemente. Pero, ¿cuántos guardias tú has visto y policías que cayeron presos por acto, o que me le dieron seguimiento y que le quitaron los cuartos que se llevaron o que ellos le llevaron a otros? Así es. Entonces, esas cosas no pueden retroceder. Nosotros, porque ven acá, si es así, el cambio anda fugido. Porque hay cambio para atrás. Sí, sí. Hay emergencia, hay cosas, hay el retroceso, reversa. Entonces, no podemos ponerle reversa a los espacios que hemos ido ganando en el orden democrático y en el orden institucional. Jamás. Entonces, si es así, yo me opongo a que los senadores aprueben eso. Mejor que hagan las modificaciones que tienen que hacer, las que sugirió, porque esas que sugirió, las 11 que sugirió la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, es para hacer posible el asunto del castigo a la corrupción, porque el tema de la corrupción no está, esa es otra que está ahí también, que lo brincan también. Las calificaciones que hay que darle a los casos, como son y como las tipificaciones, eso lo brincan, eso es poniéndosela. Eso, y tú me decías ahorita que no lo hemos, ya vamos con esto a acabar para irnos a la pausa. Lo de la ley de extensión de dominio, que es un asunto de que a los narcotraficantes, a aquella gente que le quiten que los sancionen, lo extraditan. Y que entonces tienen una fortuna, que bueno, lo persigan y que recojan la fortuna y no se la devuelvan. Ajá. Entonces, bueno, pues... Eso tiene más de 10 años. Eso tiene más de 10 años dando vueltas y los legisladores que nos gastamos no han tenido el valor de aprobar eso todavía. Parece que hay presiones y hay abogados. Ahí hay un laborantismo un laborantismo tremendo porque no quieren que eso se apruebe. Sí, porque no quieren, como el caso de Quirino, que cuando después hacen sus diabluras aquí, lo llevan para allá y la gente se cree que van a sancionar debidamente los casos de irresponsabilidad y irregularidad cometidos. No, entonces después de una purga que delatan una cuanta gente y entonces viene para acá de nuevo a reclamar la fortuna, a apoyar candidatos o a asquerosear a otros y a todas esas cosas y a hacer vida casi pública. Sí, ya, entonces, ya es empresario. Y entonces son don fulano, otra vez. El señor. Pero bueno, entonces por eso no han aprobado la ley de extensión de dominio. No. Porque aquí es muy poca cosa lo que se ha hecho. Que no metan preso a nadie si quieren, pero por lo menos quítenle los cuartos. Sí. Todo eso de Anilato, esa rapiña que salió, ese bandidaje que pasó por el poder, es una parte preso y muchísimos sueltos que deberían estar presos. No lo metan preso nada, pero quítenle los cuartos. Yo no sé si hay un mecanismo institucional de, sin acusarlo o sin someterlo y condenarlo, poderle quitar los cuartos. Porque están buchú y entonces ahora están opinando de política, opinando de todo, de lo institucional, de todo, hasta llevándole reconocimiento al PRM en el Congreso, en el Senado. Sí. Vandalizando y banalizando
haciendo farandulería de las cosas serias. Llevando un reconocimiento de que por los préstamos. Aquí ya se había contabilizado que en los gobiernos de Danilo Medina de 8 años se cogieron más préstamos que en todos los gobiernos anteriores, juntos. Y entonces ahora se está criticando, que aquí se aprobaron 12.000 millones, que ya va por 13.000 millones de dólares que se ha cogido prestado. Bueno, con la única diferencia de que fue en una pandemia donde ya habían consumido, en 6 meses, habían consumido el presupuesto del año entero, lo que se iban, y dejaron las cuentas, las arcas vacías. Que a propósito ayer se celebró, y me gustaron las palabras del presidente y del ministro de Educación, aunque hay cosas, que se salvó el año escolar. Eso es un gran acontecimiento. Hay muchas cosas que hay muchas cosas positivas. Falla y todo, pero hay elementos positivos. Muchísimas cosas positivas, pero Danilo, que solamente con enfrentar, yo lo he planteado en lo personal, que solamente con que el presidente Abinader y su gobierno puedan salir a camino con el problema de la pandemia, porque recordemos que heredó el poder con las arcas vacías y con una crisis mundial, que abarcaba el mundo entero, pero en lo nacional, una crisis de salubridad, una crisis sanitaria, para lo cual había que generó una crisis económica. Que generó una crisis económica. Entonces, no solamente que no había dinero, sino que tampoco había generación de dinero, porque se fueron a pique los ingresos fiscales. Entonces, ¿qué había que hacer? Coger préstamos. Estados Unidos es el país, la gran potencia del mundo, y es el país más endeudado que hay. Y aquí mismo, en Dominicana, los grandes capitales no trabajan con sus propios capitales, los grandes empresarios, los que saben, trabajan con dinero prestado. Que un día si le da la gana o piensan que van a morir, pagan y ya, porque tienen de dónde pagar, el dinero lo tienen todo, tienen colocado el dinero de ellos, y los tienen ganando dinero, y entonces cogen dinero prestado y trabajan con el dinero ajeno, con los préstamos y las que a veces algunos le dan unos tumbes a los bancos. Sí. Pero bien, director, disponga. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia, aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Tenemos el tema de la peste porcina, que ha estado
haciendo estragos. Recordemos ya que esta situación se dio por allá por el 78, cuando el gobierno de don Antonio Guzmán, que vino, yo no sé por qué a veces algunos gobiernos heredan una cantidad de crisis. Se heredó, lo primero fue, lo saludó el ciclón David y la tormenta Federico, que le dio con duro. Pero que fue terrible. Terrible fenómeno. El impacto de esos dos efectos, fenómenos atmosféricos. Acabó, tumbó toda la electricidad, que después como en 3 o 4 días ya la habían repuesto. Fue un trabajo tremendo de la corporación. Tumbó todo el tendido eléctrico. La agricultura la arrasó. Sí. Los plátanos lo tumbó. Hipólito era el ministro de Agricultura. Y de ahí fue que él se salió al estrellato, porque realmente a los 3 meses ya había vegetales de ciclo, productos de ciclo corto, mucho. Y en poco tiempo la gente estaba... ¿Sabes que esa jornada tuvieron un héroe que todavía es anónimo? Isidro Rodríguez. Isidro Rodríguez, que era el asistente de Hipólito, pero el padre de esos apoyos económicos, que era un hombre conocedor del campo, fue don Antonio. Que tenía muchísimo criterio en ese sentido. Muchísimo criterio. Le dio todo el apoyo del mundo a Hipólito como ministro de Agricultura. En poco tiempo había muchísima comida. Entonces atrás viene... No se ha salido de eso cuando ¡pam! La fiebre porcina. Sí. Y entonces yo recuerdo que eso fue una situación penosa, porque salían a matar con garrotes. Fue una decisión unilateral, general, determinante, que había que acabar con los cerdos para acabar con la fiebre porcina. Y bueno, daba pena, la pena que a su vez experimentaban los agricultores, los productores de cerdo cuando le mataban sus cerdas. Iban las brigadas armadas con apoyo militar a sacrificar los cerdos. Los sacrificaban de cualquier manera, a veces era palo. Muchos cerdos que todavía no estaban ni siquiera enfermos. Tú sabes, Luis, que la tercera vez que nosotros sufrimos ese impacto, que la gente olvida. Hay un merengue que dice que vendo el gallo bolo y la puerca polanchina fue porque en la segunda década del siglo XX hubo una fiebre porcina, estaban los norteamericanos aquí, y repoblaron con un puerco traído, chino-polaco, Polanchine. Entonces los campesinos de ahí era la puerca bolanchina. Polanchina. Sí. Que la gente del populacho decía bolanchina, la puerca bolanchina, que no volaba nada. No, nada. Bueno, el asunto es, Danilo, que la gente no mide el efecto económico-social que tiene eso, la connotación social y económica que tiene esto, porque ya lo referíamos aquí el lunes, lo de la alcancía del pobre. Sí. Cuando no habían esas grandes granjas como hay ahora, porcinas, y no había el desarrollo y las oportunidades de empleo y de oportunidades para otras fuentes de ingreso, la gente en los campos y hasta en los pueblos, porque todavía los pueblos eran predios semiurbanos, o sea, parte habitada, parte... O sea, usted tenía a la orilla de la casa, en el patio de la casa tenía el comienzo de la finca. Y así eran la mayoría de los pueblos del interior. Pueblos del interior. Yo recuerdo, Coa era un pueblecito... Eran pueblos, no eran ciudades. No eran ciudades, eran pueblos, pero pueblos todavía... Muy rurales. Muy rurales. Sí. Pero pues, acá en el patio de mi abuela mamá Nena y papá Casimiro, mis abuelos maternos. Pero ven acá, venían del Bejucal, que es el campo de ellos, y venían con una cantidad de animales. Esos animales amanecían ahí en el patio, había espacio donde meter. Estamos hablando de mulos, caballos, una recua. Sí. Y todos esos animales amanecían ahí en el patio, porque era una casa con unos patios grandísimos. Sí, sí. Y tenían donde amarrárselos. Claro, y entonces unos patios tremendos. Y él tenía, el viejo, papá Casimiro, yo llegué ahí con él en algunas ocasiones, pocas, pero algunas veces. Tenía una finquita cerca del pueblo, que iba a ordeñar su vaca. Él iba a pie a ordeñar a la orilla del pueblo, a ordeñar su vaca. Yo fui un día, yo recuerdo que yo me llevaba un vasito, pero yo después de la misma teta de la vaca, yo me desayunaba. Yo llegué a ir en algunas ocasiones con mi abuelo. Y bueno,
el asunto es que en los pueblos, la orilla de los pueblos, habían las posilgas, que muchas veces había que llamar a la sanidad, en ese tiempo era que sanidad, que dependía de salud pública, había que llamarla porque el mal olor que producía esas posilgas no dejaba vivir a los vecinos. Sí, eso era, que todavía en los pueblos, hay algunos que se atreven a eso, en las orillas de los pueblos todavía, pero antes era más, más común eso. Y bueno, la gente tenía sus cerditos allí, los machos los alimentaban, los capaban y los ponían grandes, los engordaban, los cebaban con maíz, que era muy barato en ese tiempo, y a veces hasta los mismos productores lo producían, el maíz, echándole maíz, echándole de todo, sancochadura, qué sé yo, y todos los desperdicios de comida. Levantaban su par de cerdos, esa era la alcancía del pobre. Sí, ahí estaba el dinero de Navidad. El dinero de Navidad, o cuando ya eran un poquito más, era el dinero, repito, de mandar a los muchachos a la universidad, de pagarle los estudios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué yo traje eso a colación de nuevo? Porque yo veo ahí que están queriendo asquerosear a las pequeñas, a las posilgas, a los criadores de traspatio, los que crían en el patio, diciendo que la enfermedad ahí es que está. Queriendo decir que las grandes granjas, tienen todos los protocolos de salubridad, de limpieza, están libres de cualquier sanidad, pecado. Y que están mentira, mentira. Porque lo primero es que esos puercos de producciones en gran escala, mentira, lo que oí esta mañana el presidente de los productores, Asociación de Productores, qué sé yo, que lo entrevistaron en uno de los programas de la mañana. Entonces estaba hablando, no, que eso está bajo control, porque las grandes granjas, que lo que se ha producido ahora en tales y cuales sitios, ya se habla de que hay 11 provincias contaminadas, pero alguien dijo por ahí que eso es más extensivo todavía. Sigue creciendo entonces, día a día. Decían de que lo que se está haciendo es buscando los mayores riesgos, la presencia de la fiebre porcina africana está en las posilgas de traspatio, qué sé yo qué. O sea, para que los más pobres, los más fuñidos, los que son productores en pequeñísima escala, le caigan a esos, aunque le paguen los puercos. Pero el problema no es que ahora mismo no es que se lo paguen, porque todavía se lo pagan, pero le quitan su cerdo y entonces le quitan el cerdo, y entonces esto es un asunto de que ellos, en vez de tener dinerito, si lo tuvieran en el banco, a veces prestado al mismo banco agrícola, lo tienen reproduciéndolo en la medida en que el puerco va subiendo o va engordando, o la cerda pare 10, 8, 10. Hay algunas que paren hasta 15. Entonces, si tienen la dicha de una puerca que le pare 14, 15 puercos, imagínate, es un dineral. Entonces, de ahí ellos resuelven muchísimos problemas. Si le pagan la cerda, que oí esta mañana al ministro de Agricultura, por cierto, decir que se está haciendo, levantan unos formularios, llenan esos formularios, si la cerda tiene distintos precios, si es un barraco, es el padrote, si es un puerco de engorde, si es un marrano, si es una puerca paridera o preñada, distintas escalas, tiene distintos precios. Pero ¿qué hago yo como productor, pequeño productor, que me paguen mi puerca preñada por X cantidad de cheles? Los vientres. Y que entonces ya no tenga la cerda. Entonces, bueno. Pero lo que quiero decir, la diferencia que quiero, que se ha querido establecer, es que esos pequeños criadores alimentan más sano o con alimentos más sanos sus cerdos, con más precariedades, pero más sanos, que muchas veces no le echan afrecho. No, lo que le echan es cáscara de plátano, bleo que busca por ahí, que eso es vegetal, los mangos, aguacate, todo ese tipo de cosas que produce, cáscara de batata, la batata misma, cuando cualquier cosa que aparezca del campo, le picotean ahí y los ponen a crecer y los engordan con eso. Todo eso son alimentos
que no tienen ningún tipo de contaminación, como los alimentos estos balanceados, que son algunos de ellos cargados de radioactividad, de muchísimas cosas. Esa leche que viene, esa leche en polvo, eso es una cosa que tiene muchísima... Yo tengo un amigo que es muy curioso, que le pone un medidómetro ahí y dice, mira, eso tiene una carga nuclear tremenda, eso es una barbaridad. ¿Tú sabes? Sí, o sea, lo de las grandes granjas lo están alimentando con contaminantes, con cosas contaminantes. Pero tú sabes que el problema que comenzó en el este, digo, en la línea noroeste, no se le puso la debida atención, lo que ha conducido a que muchos productores y técnicos hayan culpado al ministro de Agricultura que no hizo la diligencia debida. Y todavía yo no estoy viendo, hay que eliminar a la población porcina, pero debe ser simultáneo con un proceso de repoblación. Y eso no se está planteando. Sí, pero yo, como yo oigo que están defendiendo de que las grandes granjas, yo no creo que van a eliminar nada. Los grandes negocios, los grandes productores, como en aras de haciendo galas de su saneamiento y los protocolos de sanidad y qué sé yo qué cosa, van a preservar su puerco. Entonces, lo más probable. Lo más probable. Entonces, ¿dónde van a ir? A las pequeñas posilgas, al campesino, al pobre, al infeliz. Sí. Que tiene esa cerda ahí para resolver. Entonces, por ahí que es donde ellos van a comenzar, por ahí donde van a ir. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Más riguroso el control sanitario, el control sanitario, el control mismo en sentido general, en distintas vertientes. El control para evitar el traslado de un pueblo a otro, de una provincia a otra, de un lugar a otro dentro del país, porque se puede transmitir o llevar el virus, eso es un virus, la enfermedad a lugares donde no hay. Y además en los aeropuertos, los jamones, todas esas cosas, aunque sean elementos cocidos, ya se trae el problema. Sí. ¿Tú me entiendes? Bueno, a la otra vez vino porque dejaron que unos españoles trajeran unos jamones que fueron el factor de contaminación. Claro, entonces ese es el problema, que aquí no hay que abogar por los controles en los aeropuertos. Sí. Y aquí son muy permisivos, cualquiera tiene una maleta, un jamón, y se lo dejan pasar sin problema. Y entonces esas cosas en esta etapa tienen que estar prohibidas, porque es verdad que se transmite por ahí. No es de que ya con la cocción, cuando tú porque ¿qué calentamiento va a tener eso? No, eso ya se ha determinado que se meten por ahí. Y Estados Unidos tiene sus controles y allá se cumplen. Entonces, ¿por qué aquí no podemos cumplirlo? Entonces, mira, eso se está estipulando de que eso afectaría al sector, pondría el sector en riesgo de producir más de 15.000 millones. 15.000 millones. Yo creo que esto se queda corto. Mira por qué. Ellos probablemente tengan un censo de las poblaciones porcinas organizadas, las granjas organizadas. Pero aquel que tiene un cerdito en el último rincón del país, yo te llevo a 50.000 sitios, comenzando por la entrada de la propiedad, donde hay unos vecinos, en el rincón allá abajo tienen un par de cerditas ahí. Sí. No es verdad que ningún inspector de sanidad ha bajado ahí a ver eso, ni en ningún sitio, el que tiene una casita en un ranchito allá, estamos hablando de que con la vista tú alcanzas a ver a 10 kilómetros, allá arriba, de Rico Blanco, que sé yo por dónde, que por ahí se va en mulo, no suben vehículos. No es verdad que allá subieron los inspectores y no hay control de nadie sabe que eso está ahí. Entonces, eso es puerco, no es tan censado. No. Eso no está censado. Así es. Entonces, las pérdidas son mayores que eso, Danilo. Así es. Y lo lamentable es que hay muchas de esas pérdidas que no son ni pueden ser cuantificadas, pero están ahí y se sienten en el bolsillo y en la costilla de los, especialmente de los que menos pueden. Eso es así. Vamos a ir a la última pausa, señor director. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago.
en una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo da media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Decía el espía Danilo aquí que hay algunos movimientos en las oficinas públicas que se nota un tanto activas. ¿Por qué será? Bueno, llegó agosto y en las oficinas públicas hay un gran movimiento preparando informes de primer año de gestión. Eso es natural para poner a sonar, a funcionar la estrategia de divulgación, sí, para que suene sonoro determinados nombres a los oídos del presidente, para que los confirme, los apoye en la De hecho, me dicen que el presidente ha solicitado que todos pongan cargo a disposición y se rumora. Ojalá fuera así. Ojalá fuera no sé así. qué es tan cierto, pero se ha dado comentando. Pero es posible que mucha gente, porque ese tema yo lo traté con él hace unas semanas, yo lo dije aquí. Como yo no soy baúl de nadie, hay cosas que además se tratan. El trabajo, ¿no? Ese es el trabajo, porque fue unas cuantas sugerencias que yo le hice, me tomé yo, él me dio la confianza, es un presidente campechano con el que uno puede hablar, no lo veo todos los días. Además tú estabas haciendo un ejercicio ciudadano. Claro, entonces... Y si él te lo permite, te ves mejor. Claro, yo fui, no a pedir nada, sino me le llevé incluso por escrito, me dijo al final, estoy de acuerdo en un 100% con lo que tú me planteas, en un 100%. Aunque me hacía algunas observaciones de qué cosas se están haciendo con respecto a esto, qué medidas están tomando con respecto a esto. Y bueno, le hice algunas observaciones con respecto al sector militar, al gasto militar y una serie de cosas por ahí. Y con respecto a la duración de los funcionarios en los cargos y las rotaciones. Me hacía la observación de que, bueno, habrán algunos casos de que si hacen las cosas bien, pues podrán durar 2 años. Digo, efectivamente, el tema está cuando hay un funcionario, un ministro o un director general que se pasa 4 años en una institución. 4 años. Sí. El jefe, ahí viene el jefe ya con la trulla de gente atrás y la trulla de gente abriendo puertas y de limpiasaco, limpiando polvo a mano poder. Entonces ese es el problema, que los coríferos van, esos, ¿cómo se llama? El otro término parecido a Eúlicos. Eúlicos. Van levantando en un ego que como humano al fin. Sí, el ciudadano, el funcionario no se da cuenta, pero eso va como el pajarito que va cantando lindo al oído. Como decían los griegos, los cantos de sirena. Cantos de sirena, entonces eso va afectando y va dañando. Entonces por eso hay que promover por lo menos rotación. Sí, sí. Pero hay alguna gente que usted hace sus evaluaciones, usted pone a funcionar su DNI paralelo y todas esas cosas y a oír como hacen algunos
Don Antonio tenía eso de oír, tenía relaciones en muchos pueblos. Yo hice la historia aquí de una situación que se estaba dando de corrupción en la provincia de Baní en una oportunidad. Y él, un patriarca de eso, yo no sé si él pasó por el pueblo o el patriarca amigo vino aquí. Amigo de él, le dijo, mire, ponga la atención a tal cosa. Y de allá para acá vino, no, fue de aquí para allá. Fue una perrera, una de esas guaguas de la policía donde tiraban a la gente, con 2 motores franqueadores. Cortada. A buscar al comandante de la policía, que lo trajeron envuelto en un andullo. Lo tiraron ahí. Eso fue que tenía un ciudadano prestante de la provincia que le dijo, mire, la rifa de aguante, quien la está manejando y tales y cuales cosas. En ese tiempo no eran las otras rifas de ahora. No, ya los riferos son ya riferos son legisladores, opinadores, directores generales, hacedores se cogen de leyes, hasta la lotería. Hasta administradores de lotería, de todo. Sí. Entonces, así se pueden corregir muchas cosas. A los presidentes cuando escuchan, les llevan consejos, les llevan opiniones, y entonces no dejar tanta gente, a la gente tanto tiempo, porque se ponen locos en los cargos. Entonces, bueno, esos informes, bueno, que se pidan. Hay gente que se promueve, que va diciendo unas supuestas bonanzas de las instituciones. Bueno es que la opinión no la dé la propia institución, sino que esas opiniones se busquen, que sean realmente las investigaciones que se hagan las que determinen qué cosas andan bien y qué cosas hay que cambiar. Pero siempre, a los 16 de agosto, yo no sé si las farmacias venden un poquito más de los motiles, esas otras cosas que paran, que calman los nervios. Que calman más que los nervios. Sí. Hay un término... Corredera. Corredera es un término bastante sencillo que le dicen a ciertas cosas. Pues, los pueblos le tienen un nombre más cosas. Pero es lo mismo, Así es. Que es mucho más duro todavía que diarrea. Los viejos del Cibao decían didera. Sí. Aquí tengo el cortito del joven diputado José Horacio Rodríguez, muy activo él, que dice, tenemos que cuidar nuestra imagen internacional, y al aprobar ese código la estamos manchando, o sea, la imagen internacional la estamos manchando al aprobar ese código. Si es incluyendo las cosas que estábamos comentando ahorita, él tiene razón en cuanto a que la van a manchar, pero la van a manchar la imagen de aquí, de nosotros, la realidad nuestra, porque que la imagen internacional, ¿qué le importa lo de por allá, lo de aquí? Nosotros somos que tenemos que resolver nuestras propias cosas aquí y hacerlas bien. Porque siempre, bueno, se agarran de lo internacional cuando conviene. Y cuando no, hagamos las cosas bien. Pero tomemos en cuenta los aspectos morales. Los derechos hay fundamentales o no, hay que respetarlos. Pero yo creo que los derechos se sustentan en aspectos morales, en las cosas correctas, en las buenas actuaciones, que se legisla, por ejemplo, para el bien común, para la mayoría. Oí esta mañana una amiga comunicadora que decía, con respecto al código, que estaba diciendo, bueno, pero si es llevándose que no se lleven de asuntos de valores, porque se supone que si hay valores, si hay derechos, los derechos deben sobreponerse a los valores. Oye, pero y que por tanto, si había que no ir ninguna iglesia, ni evangélica, ni católica, que no se oyera. Ah, bueno, pero ven acá. Se supone, yo te decía ahorita fuera de cámara, se supone que los derechos se sustentan en valores. ¿Sabe cómo se definen sociológicamente los valores? Como normas de contenido profundo. Normas, sociológicamente. Sí. Normas de contenido profundo. Entonces, tú no me puedes a mí decir que tú vas a sobreponer los derechos a los valores. ¿Qué hago yo con tener derechos si no tengo valores? Además, cuidado con los derechos. Derecho a matar. Derecho a andar en cuero en la calle
y hacer lo que me dé la gana. Derecho a tener 5 o 10 mujeres y no tener una. Derecho a tener 50 hijos y no mantener ninguno. Pero tengamos cuidado. Sí. Entonces, ¿qué se evita? ¿Qué evita que caigamos en eso? En esos derechos que son nocivos. Porque cuidado con ciertos derechos. Los valores. Los valores morales, religiosos y de muchas otras naturalezas que comienzan en el hogar. Comienza con los niñitos. Comienza usted, cuando el niñito de 4 o 5 años va al campamento y te trae de allá para acá un juguete que él no llevó en la mañana y el padre o la madre le pregunta, ¿y dónde es eso? No, que es de una compañerita que me lo dio. Entonces tú vas al otro día y preguntas, ¿de quién es este juguete? Y que además el niñito no estaba autorizado a dar eso. A regalar eso. Entonces el padre devuelve eso. O la madre devuelve eso. Por ahí comienza. Sí. Cuando el profesor, sea el de parvulito o el de ya intermedia o el de universitaria, ya la universitaria no se mete tanto en eso, porque son demasiado independientes los universitarios. Pero, y sin control muchísimas veces. Pero cuando se averigua, ¿y esto? ¿Y de dónde tú sacaste esto? Y que no le pase para que no le pase como a la ciudadana que se sacaba siempre los números. Sí. Y ese carro, me lo saqué en el bingo. Y ese apartamento, diga que me lo saqué en el bingo. Entonces ya fueron a la playa y mira, se te va, ten cuidado que te vamos al cartón. Con esa... nos encontramos el viernes de nuevo. Con esa salida. Bueno, nos encontramos el viernes en vivo. Esta noche a las 12 repetimos esta misma conversación.